Gracias, senador Plana. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Moro. Sí, gracias, señor presidente. Con mucha brevedad, puesto que en la anterior intervención y a propósito de la defensa de las enmiendas, ya he manifestado cuál es la posición del Grupo Socialista respecto a este proyecto de ley, a pesar del senador Cotillas. Ya hemos dicho que apoyamos esta ley, compartimos sus fines y sus objetivos, lógicamente con ciertos reparos, con ciertas observaciones, ciertos matices, pero, como digo, en general compartimos sus fines y sus objetivos y, por tanto, apoyamos esta ley. Compartimos, en definitiva, y resumo, el objetivo de fomentar la fusión y la integración de estas entidades para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico con capacidad, dimensión y estructura que incremente su eficiencia, rentabilidad y competitividad. Pero dicho esto, si bien compartimos esos fines y esos objetivos, también es verdad que seguimos pensando e insistiendo en que esta ley adolece de ciertas carencias y ciertas imprecisiones que, desde luego, la hace poco ambiciosa y muy insuficiente para lograr esos fines y esos objetivos y para que realmente sea una ley útil al sector, que apoye al sector y que cuente con los medios, las medidas y los instrumentos necesarios para ello. ¿Se han dado algún paso? Efectivamente, se ha dado un paso, y yo quiero agradecer personalmente la buena disposición que ha mostrado el portavoz del Grupo Popular. No el señor Cotillas, que no ha mostrado ninguna disposición, pero sí el señor senador García. Le agradezco la disposición que ha demostrado. De cualquier forma, seguimos pensando que, si bien eran las propuestas de las asociaciones cooperativas, lo que sí es verdad es que creemos que este texto, que este proyecto de ley se queda corto en algunos aspectos que entendemos relevantes, como también lo entiende el sector. Pero, como digo, desde el inicio de esta tramitación del proyecto de ley, el Grupo Socialista ha estado a favor de este proyecto de ley, lo ha apoyado, porque el Grupo Socialista está con el sector, está con el cooperativismo, entendiendo que para este sector fundamental esta ley era un paso adelante en sus aspiraciones y, por tanto, ha contado y va a seguir contando, como digo, con el apoyo del grupo que represento. Y quiero hacer un reconocimiento a las cooperativas. Aprovecho este turno y, si me lo permiten, señorías, quiero hacer ese reconocimiento a las cooperativas, porque es verdad que las cooperativas y las empresas de economía social en general están demostrando tener más resistencia ante la crisis. El pasado sábado se celebró el Día Internacional del Cooperativismo bajo el lema «La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte en tiempos de crisis». Y también la semana pasada en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución para impulsar y apoyar desde toda la Comisión, desde los Estados miembros, al desarrollo del cooperativismo. Desde esa perspectiva, señorías, y desde esta posición, desde el Grupo Socialista, lo que esperamos es que este proyecto de ley, que esta ley de fomento de integración de las cooperativas, sea realmente útil y apoye al sector de las cooperativas agroalimentarias de nuestro país, haciendo posible esos objetivos y esos fines que persigue y que nosotros compartimos. Pero para ello, señores del Partido Popular, es necesario que en la aplicación y el desarrollo de esta ley el Gobierno cumpla con su cometido y arbitre las medidas, las actuaciones y los recursos necesarios para que esos objetivos y esos fines sean una realidad y no se quede esta norma tan importante y tan necesaria para el sector en una simple declaración de intenciones, porque eso no es a lo que aspira el sector y eso no es lo que necesita el sector cooperativo agroalimentario en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Moro. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Cotillas, tengo que comenzar mi intervención refiriéndome a usted. No tengo más remedio. Parece que usted hoy quería ser el protagonista de este pleno. Ha hablado tanto del show de la oposición en su intervención, que al final usted mismo ha decidido montar su show. Y me sorprende porque usted sabe perfectamente que
apoyamos esta ley. Lo hemos manifestado en más de una ocasión, lo venimos haciendo desde el inicio de la tramitación de la misma. Pero claro, ahora no sabemos qué hacer, señor Cotillas. Después de su intervención tengo dudas qué hacer con esta ley, porque me da la sensación que con ese enfado, con esa bronca, con ese ataque que ha lanzado a la oposición, me da la sensación de que ustedes no quieren que apoyemos esta ley. Me da la sensación de lo que ustedes quieren, se han acostumbrado a aprobar las leyes, quedarse en solitario la aprobación de las iniciativas legislativas que se aprueban en esta Cámara. Dígame, señor Cotillas, si lo que usted pretende es que también esta ley, que como digo hemos apoyado desde el inicio de la tramitación, si lo que usted pretende realmente es que la votemos en contra para que, de nuevo, el Partido Popular, el Grupo Popular, se quede solo, que parece que es lo que le gusta quedarse en esta Cámara. Dígamelo, señor Cotillas. Y hablo de las enmiendas. Señorías, es verdad, hemos apoyado este proyecto desde el inicio de la tramitación, pero también desde el inicio de la tramitación hemos manifestado que este texto, que este proyecto de ley es manifiestamente mejorable, en tanto que adolece de ciertas carencias y de ciertas imprecisiones, que entendemos que hace a este texto normativo que sea poco ambicioso e insuficiente para los objetivos y fines que persigue. Es por ello que el Grupo Socialista ha presentado 8 enmiendas a este proyecto de ley, con las que trata de mejorar el mismo y suplir esas carencias y esas imprecisiones, y con ello que esta norma, sea la ley que el sector de las cooperativas agroalimentarias de nuestro país realmente demanda y necesita. Porque yo lo decía anteriormente, a propósito de la intervención en el veto, decía que es verdad que es cierto que este proyecto de ley cuenta con el apoyo y con la conformidad del sector de las cooperativas agroalimentarias, pero no es menos cierto que este sector ha venido realizando a lo largo de la tramitación del mismo una serie de propuestas y de demandas sobre determinados aspectos que consideraban fundamental tuvieran cabida en la misma. Y esas propuestas y esas demandas del sector, que no han sido debidamente atendidas, señores del Partido Popular, que no han sido debidamente recogidas en este proyecto de ley, cuando ustedes también tenían la oportunidad de haberlo hecho, son las demandas y las propuestas que presenta el Grupo Socialista en sus enmiendas. Enmiendas, por tanto, que surgen y que parten del sector de las cooperativas agroalimentarias, que entienden, igual que entendemos desde el Grupo Socialista, que este proyecto de ley podía ser mejorado en su trámite en esta Cámara para que realmente cubriera las aspiraciones de este sector y realmente fuera útil al mismo. Respecto al contenido de las enmiendas voy a ser breve. No voy a ser exhaustiva en la defensa de la misma, entendiendo que muchas de ellas son coincidentes y son similares a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos. Son enmiendas que se basan fundamentalmente en aspectos concretos del proyecto de ley, en aspectos que entendemos son sustanciales y fundamentales para la aplicación de la norma, pero también, como le decía, para que esta norma sea útil y ayude al sector, tal como él mismo ha manifestado y ha demandado. Hay enmiendas coincidentes, como decía, que se refieren al objeto y ámbito de aplicación, que se refieren a las medidas de preferencia, a las ayudas, y hay otras que diría que tienen un contenido más bien técnico, que tienen que ver con la participación en otras entidades, con la clarificación de los fondos propios de las cooperativas. Pero permítanme que me centre en 2 enmiendas, en 2 propuestas que consideramos fundamentales y consideramos sustanciales se incluyan en este proyecto de ley. En primer lugar, con respecto a la enmienda número 15, la que afecta al artículo 6 del proyecto de ley. Consideramos que es una enmienda fundamental. Y es fundamental porque incide en un aspecto clave para el desarrollo de la ley. Porque estamos hablando del compromiso financiero. Estamos hablando del compromiso presupuestario que lleva aparejado la aplicación de la ley. Sí, del compromiso presupuestario del Gobierno respecto a la financiación de las ayudas a las que se refiere a la misma cuestión, señores del Partido Popular, sobre la que tenemos
ciertas dudas, tal y como se recoge en el texto del proyecto de ley. Creemos que no hay un planteamiento claro desde el ámbito del compromiso presupuestario que deriva de la ley. Se habla de dotaciones. Se habla de dotaciones respecto al plan de integración asociativa estatal. Pero una cosa es que se hable de las dotaciones y otra cosa distinta es que esas dotaciones deben estar definidas presupuestariamente, deben de estar garantizadas mediante una cobertura presupuestaria necesaria. Y eso, señores del Partido Popular, no queda claro en la norma. ¿Son ayudas necesarias? Evidentemente, son necesarias para el objetivo que persigue. Pero lo mismo de necesario es concretarlas y comprometerse con ellas de una forma clara y nítida. Y no es menor la cuestión de la indefinición de la financiación de las ayudas al fomento de la integración de las cooperativas, es decir, de los recursos destinados a este objetivo. No es una cuestión menor. E insistimos, deben de tener un reflejo presupuestario, porque si no es así, cobra mayor dosis de inconcreción y de indefinición, dado que estamos hablando de recursos, de unos recursos, por cierto, condicionados por los fuertes recortes que está sufriendo el Ministerio año tras año, precisamente en las partidas destinadas al tejido agroalimentario y a las cooperativas. 38,75% el año 2012, el 40% en el presupuesto de recorte en el presupuesto del año 2013. Por tanto, muchas dudas y además tenemos dudas con respecto a cuál es el origen de la financiación, señores del Partido Popular, porque muchos nos tememos y todo apunta a que esa financiación a la que se refiere la norma se haga con cargo a los PDR de las comunidades autónomas. Todo apunta a que la intención es financiar esta ley con las asignaciones y con los recursos de los PDR de las comunidades autónomas cuando estamos hablando realmente de entidades de carácter supraautonómico. Por tanto, muchos nos tememos que van a quedar esas ayudas sin concretar, sin presupuestar. Y además, las dotaciones van a salir de las asignaciones que corresponden a las comunidades autónomas. Ese es el planteamiento que está haciendo este proyecto de ley y es el que queremos solventar con nuestra propuesta de enmienda, donde determina taxativamente que se quede claro en la ley, de manera clara, nítida, cuál va a ser la participación presupuestaria del Ministerio. Señoría, vaya terminando. En este aspecto. Termino enseguida, señora presidenta, para que vean realmente cuál es la voluntad del Gobierno para que realmente se cumplan los objetivos de esta ley. Y voy a terminar muy rápido porque quiero hacer mención también a otra cuestión que creo fundamental y necesaria en esta ley y sustancial. Me refiero a la modificación que hace este texto con respecto al artículo 93.2 de la Ley de Cooperativas. Estamos todos de acuerdo en que hay que ampliar el abanico de actividades de las cooperativas. Las cooperativas son una parte importante, sobre todo en el mundo rural. Por tanto, ampliar las actividades y el objeto de las cooperativas, todos lo compartimos. Y nosotros hemos planteado una enmienda donde recogemos una serie de actividades que creemos fundamentales se incluyan en esa modificación. Señoría, le ruego que vaya terminando. Las acciones medioambientales, las energéticas y las sociales y asistenciales. Como no tengo más tiempo, solamente quiero decir que parece ser que ha habido un acercamiento con el Partido Popular, me ha presentado una transaccional para aceptar una de esas actividades. Hay que ir más lejos, pero en el turno de portavoces aclararé mejor esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Moró. Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, si me permite, desde el escaño, y sin entrar a valorar algunas de las cuestiones y de las precisiones que ha hecho el senador Cotillas en esta tribuna, también nos ha sorprendido enormemente. Pensábamos que el clima con respecto a esta ley no tenía nada que ver con las expresiones y las manifestaciones que el señor Cotillas ha vertido en la tribuna. Pero, como decía, con mucha brevedad, somos conscientes de que este proyecto de ley es un proyecto de ley que ha sido demandado por el sector y que, si bien con algunos reparos, con algunas observaciones, es un proyecto de ley que cuenta con la conformidad de las cooperativas agroalimentarias de nuestro país, que cuenta con la conformidad de las organizaciones agrarias y cuenta con la conformidad del resto de sectores implicados y afectados por esta norma. Por tanto, y en este sentido, y en línea con ese sector, en línea con el sector afectado y destinatario de esta ley, el Grupo parlamentario, si bien entiende
que este proyecto de ley es mejorable en algunas cuestiones y en algunos aspectos que consideramos sustanciales para la aplicación de la propia ley y que reflejamos en nuestras enmiendas, compartimos los objetivos, los fines en general que viene a poner de manifiesto esta ley y, por tanto, vamos a posicionarnos en contra del veto planteado. Nada más. Muchas gracias.